Marca Pichichi 2013-2014, Cristiano Ronaldo. Yo creo, Cristiano, que últimamente recibes más premios que juegas partidos. Llevamos unos días... Felicidades. Enhorabuena, Cristiano. Enhorabuena. Fíjate que en estos últimos días los titulares han sido brutales. Quiero ser el mejor de siempre. Florentino diciendo que Cristiano es la leyenda. Ancelotti decía ayer que eres el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano. Elige tú el titular para hoy, Cristiano. Para hoy. Para hoy, el que salga mañana. Esto a los futbolistas no se No me viene nada a la cabeza ahora. Tal vez que, como llevamos 18, repetir el año que viene. Bueno, eso sería muy bueno. Era señal de que yo he hecho las cosas bien durante el año. Mi objetivo es siempre, obviamente, ganar cosas colectivamente, pero también individual. Yo digo siempre, yo trabajo duro para pues alcanzar este tipo de trofeos, y por eso el próximo año sería un señal positivo si yo estuviera aquí otra vez. Yo te quiero preguntar, Cristiano, cuando los periodistas decimos, porque algún jugador lo asume, que se acaba el hambre, tú que eres el tío más voraz que conocemos, ¿qué piensas cuando escuchas que hay alguien que se le pasa el hambre de ganar? Bueno, yo entiendo a las personas, cada uno tiene su manera de pensar y la manera de trabajar. Esto es lo que más me gusta hacer, jugar fútbol, y así que intento dar mi mejor siempre, y quiero seguir siempre así hasta el final de mi carrera, y no me canso de ganar cosas, obviamente. Tú no te vas a cansar nunca, tiene toda la pinta. No, y de recibir premios. Hay algunos que ya se anuncian. Yo creo que los de Twitter te tendrían que dar uno. ¿Saben cuántos seguidores tiene Cristiano en Twitter? 31.238.000 y pico. Eso dobla la población de Portugal varias veces. Pensaba que es mencionar de Facebook que tiene 100 y gané un premio una semana atrás. 100 millones en Facebook. Facebook, sí. Tendrías que seguirle. 100 millones en Facebook. Sí. ¿Tienes, Cristiano, la sensación de que estás en tu mejor momento? Me hiciste la misma pregunta el año pasado. Porque mejora. Porque mejora. Pero no pasa nada, yo... No. Podemos hacer Claro. todos los años. Eso quiere decir que te Eso es buena superas. señal, claro. Buena señal. A lo mejor sí, pero yo intento todos los años ser mejor que el año anterior. Por eso sé que va a llegar un momento que no voy a conseguir hacer las cosas mejor, pero va a estar un patamar alto. Por eso estoy muy contento, el equipo está muy bien, estamos mejorando cada vez más. Mis cifras a nivel de juego, de asistencias, de goles no está mal, por eso lo que más quiero es seguir continuando aprendiendo, trabajando de la misma forma que tengo hecho hasta ahora, y lo que más quiero es seguir así. No te voy a volver a preguntar eso nunca más en la vida. O sí, o sí. No le preguntaré. No le voy a decir. Que Cristiano. Si se sigue tomando 2 platos de sopa cada día. ¿Cómo se va a tomar 2 platos de Cuando sopa? era... desmiénteme si es verdad, me lo ha contado un amigo suyo portugués. La sopa portuguesa Era es muy delgado nutritiva. y él quería ser fuerte. Y se tomaba, ¿sí o no?, 2 platos de sopa todos los días. Ahora 3. Bueno, ya sé que preguntar al año que viene si tomamos 4. No te muevas de aquí, no te muevas de aquí. Tú sabes que en los 3 últimos años, Cristiano, has recibido el trofeo, porque te vas de aquí con otro premio, el premio al mejor jugador de la temporada, el premio Alfredo Di Stéfano, al que enseguida vamos a recordar. Él proclamó en privado y en público, aquí en estas ceremonias, su admiración por ti. ¿Cuál es tu recuerdo de Alfredo? Bueno, antes de más, aprovechar la oportunidad de este año. Don Alfredo no me va a dar el premio, con mucha pena mía, porque era una leyenda, un señor que admiraba mucho. Ya he visto muchos vídeos de él, y era un fenómeno. Así que estar conectado con él para mí es un honor, un privilegio, y se me da motivación para seguir trabajando da mesma forma
o mejor. Y es un hombre que nos conquistó a todo el mundo y a mí personalmente porque no lo conocía. Y desde que llegué a Madrid lo conocí y era una persona excepcional. Por eso tengo mucha pena de no estar aquí hoy para me dar el trofeo. Y allá donde esté, seguramente que don Alfredo estará aplaudiendo, Mira, como él lo calificaba, de fenómeno. el trofeo al mejor jugador de la temporada.